Continuamos ahora con un caso de éxito que a mí me parece muy relevante, porque durante todo el día de ayer y hoy también hemos hablado mucho de la comunidad, de la importancia de la comunidad en el podcast y también de la financiación de los podcasts, de cómo intervienen las marcas, las productoras. En este caso nos vamos al lado opuesto, es decir, yo creo que es casi un unicornio el hecho de que exista un podcast de la talla de Carne Cruda financiado enteramente por su comunidad. Yo creo que de todos los que estamos aquí, Carne Cruda no necesita presentación, todos sabemos de su periplo por diferentes, medios de comunicación más convencionales y cómo finalmente ha tomado la decisión pues, de lanzarse de manera independiente, ya también como productora, y ahora vive y gracias precisamente a ese aporte de la comunidad que es tan importante. Os decía también ayer que para mí es un honor que este Podcast Days me haga estos regalos y es la oportunidad de presentaros y de conocer en directo a Javier Gallego de Carne Cruda. Un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenos y muy crudos días. Agradezco muchísimo a Podcast Days la invitación y sobre todo que me hayan programado justo después de YouTube. Claramente dos plataformas que estamos compitiendo de tú a tú con cifras parecidas. Yo voy a contar el caso de una historia insólita, un programa creo que único y una historia única que es casi más o menos una epopeya, una odisea. ¿Debería oírse? Bueno, había una emisora de la que nos echaron y luego otra de la que nos echaron también. Éramos 4 monos. Teníamos micrófonos, pero nos faltaba el altavoz. Y entonces aparecisteis vosotras. Os convertisteis en nuestra emisora y empezamos esta odisea por el espacio. Una odisea que cumple 1001 programas como República Independiente. 1001 noches de historias y encuentros, sonrisas y lágrimas, en las que hemos cumplido el sueño de hacer radio por nuestra cuenta y hemos organizado un festival de música y hemos sacado un libro, un disco, tazas y hasta calcetines. Lo de los calcetines no lo visteis venir, eso Carlos Herrera no lo hace. Y todo gracias a vuestro apoyo. Hal, ¿te acuerdas de cuando empezó todo esto? Afirmativo. Tengo una memoria de la leche, llena de rams. ¿Y tú por qué te llamas Hal? ¿Quizá porque eres un caramelito? Hal, muy gracioso. En realidad, es un homenaje a la primera computadora duodenal. Tu chiste es aún peor que el mío. ¿Me vas a desconectar? No, vamos a seguir. Otros 1001 programas. Otros 1001. ¡Qué pereza! Bueno, o los que los oyentes quieran. La nave es vuestra. Carne Cruda. 1001 odiseas de la radio. Con esto ya prácticamente estaría todo dicho, pero bueno, voy a intentar resumir esta odisea del espacio, esta odisea de la radio, de un programa que se queda sin emisora y es adoptado por sus oyentes, un programa huérfano al que sus oyentes sacan adelante. Un programa de radio además que se convierte en podcast y en podcast de podcast, porque Carne Cruda es un podcast que tiene un daily, que tiene un programa de historia, que tiene un programa de ciencia, que tiene un programa de literatura y también al mismo tiempo Carne Cruda se ha convertido en una productora de podcast y últimamente en un estudio de grabación, la República Independiente de la Radio, de la que os hablaré más tarde. Y todo eso gracias a los oyentes, que han hecho posible un equipo de 10 personas y más de 20 colaboradores que han ido cambiando a lo largo de estos años. Por ahí han pasado desde Puto Chino Maricón, Brenda Chávez, Samantha Hudson, las chicas de Forma Semanal, Biela y Tierra, que hacían una preciosa sección de campo y rural. Y todo esto a lo largo de 10 temporadas que hemos cumplido este año, en las que hemos conseguido unas cifras que están más o menos cerca de lo que está consiguiendo YouTube en este momento. Aproximadamente 12.000 personas que son nuestros mecenas, a los que llamamos productores, 43 millones a lo largo de estas temporadas de descargas como programa independiente. Estamos presentes en medios que son asociados o amigos nuestros, eldiario.es, La Marea, Mongolia, Maldita o otro podcast de referencia como La Cafetera, y cada semana más de 12.000 personas, que son esos mecenas, reciben nuestra información y tienen una apertura de nuestros mailings y de nuestra
de nuestros programas de un 30%. Hemos empezado fuerte la temporada. Crudos 10. Bueno, creo que es algo que está... Crowdfunding es el 6º año. También viene con deberes incorporados. Tengo tantas cosas que decir. Nosotros resulta que lo tenemos aquí, delante de nuestras narices, y lo único que hacer es quitar... Todos los días que daste cuenta de algo. Una de las ruedas, por ejemplo, se hizo en un casal y la gente se da a la calle. Lo que quería mostraros es que Carne Cruda, a lo largo de estas 10 temporadas, partiendo como programa independiente, se ha convertido en un referente por el que han pasado todo tipo de personajes. Iñaki Gabilondo, Pepe Mujica, Carlos Bardem, Alberto Garzón, Dina Rousseff, Bob Pop, en fin, políticos, artistas, escritores, pensadores, activistas, historiadores, de todo. Pero aunque os he resumido un poco esa historia, quiero contaros cómo hemos llegado hasta aquí. Con otra película. Hace 5 años empezamos en Radio 3 de Radio Nacional un programa provocador, creativo, irreverente, ácido, heterodoxo, imprevisible, comprometido, combativo y cortante como un cuchillo, que se llamaba Carne Cruda. Durante 3 temporadas se convirtió en un espacio de libertad, música, arte, literatura, política, humor, contracultura y reflexión que dio voz a las propuestas más estimulantes y agitadoras. Por eso, cuando la agitación llegó a las plazas con el 15M, nos echamos a la calle para ser el altavoz de los indignados. Pero cuando volvimos a la radio, nos habían cerrado la puerta. Ya sabéis, lo llaman democracia y no lo es. Efectivamente, Carne Cruda se inicia en Radio Nacional de España, en Radio 3, la emisora musical y cultural. Allí permanece durante 3 temporadas, hasta que, como veis, es censurado por su línea política. Hasta los oyentes se manifestaron en la puerta de la emisora cuando se produjo la cancelación del programa y crearon fechas antes, poniendo la venda antes que la herida, un Facebook que llegó a tener más de 50.000 personas, que se llamaba Salvemos Carne Cruda. Carne Cruda había conseguido ya plantar la semilla de lo que ha sido después, crear una comunidad. De hecho, nosotros en el Facebook de cuando estábamos en Radio 3 llegamos a tener 150.000 seguidores, que eran más que los seguidores que tenía cualquiera de las páginas de los programas de Radio Nacional, incluido la página de Radio Nacional 3 y Radio Nacional 1. Pero ahí empezamos a entender que toda la base iba a estar en la comunidad. De Radio 3 pasamos a la cadena SER Premio Ondas, que nos reconoció como mejor programa de radio del año 2012. En la emisora privada nos convertimos en podcast. Durante una temporada y media estuvimos de 2013 a 2014 y nos vamos por los mismos motivos, por motivos editoriales. Así que después de Carne Cruda como programa de radio, de Carne Cruda 2.0 como podcast, llega Carne Cruda 3.0, la única opción, que es Carne Cruda como programa, podcast independiente, financiado por sus oyentes. Si te gustó Carne Cruda y Carne Cruda 2.0, colabora con Carne Cruda 3.0. Hazte productora o productor de tu programa de radio favorito. Entra en carnecruda.es. Carnecruda.es, la república independiente de la radio. Ahí creamos ese lema, la República Independiente de la Radio, que nos ha seguido hasta el día de hoy y que incluso aparece en una tarjeta del Trivial Pursuit, que creo que es el mayor logro que ha tenido este programa. Y con la ayuda del diario.es, como estáis viendo, que se convirtió en nuestra plataforma de apoyo y nos ayudó en el lanzamiento del crowdfunding, nos convertimos en República Independiente, en programa independiente, aunque tengo que decir que a pesar del apoyo de este medio asociado, Carne Cruda es un programa autogestionado y autofinanciado. Y aquí es donde empieza verdaderamente el caso de éxito y el caso inédito. La historia que venía a contaros. Un programa que se queda sin radio y los oyentes lo convierten en su emisora no solo escuchando, sino financiando, compartiendo, recomendando, formando parte no solo de la comunidad de oyentes, sino también, digamos, de parte del equipo. El programa es más suyo que nunca porque ellos lo financian, pero además lo sacan adelante. Con estas cifras también despampanantes que hacen sonrojar a YouTube, 220.000 a 300.000 seguidores más o menos en redes y más de 200.000 suscriptores en las distintas plataformas de audio. El perfil mayoritario de oyente, como ya veis, es urbano, entre 25 y 48 años, 50-50 entre hombres y mujeres, fundamentalmente en España, pero también tenemos un importante porcentaje en el mundo internacional, de oyentes internacionales que tienen a Carne Cruda como podcast de actualidad de referencia. De hecho, hicimos con ellos un mapa mundi de oyentes donde no solo colocaban dónde están situados, sino que nos contaban qué hacían allí, quiénes son y a qué se dedican. Y así creamos la mayor red de emisoras de la historia de la humanidad.
Carne Cruda, un programa que no tiene emisora y sin embargo tiene más repetidores que cualquier emisora que podáis concebir. Entre otras cosas hemos conseguido además que algunos de estos oyentes se reúnan. El caso más bonito fue la Isla Reunión en Madagascar, un nombre maravilloso para que se produjera una reunión de los 2 oyentes de Carne Cruda que estaban viviendo en esa isla. Eso sí que merece un aplauso. Eso, aparte de aparecer en el Trivial, creo que es otro de los grandes logros de este programa. Bueno, ¿dónde escucharnos? Aparte de en todas partes del mundo, en todas las plataformas habituales y además en 30 emisoras libres de la red comunitaria de este país, que también tiene que ver con el espíritu, digamos, contracultural de Radio Pirata, como dijo el director de Radio 3 que nos echó de la emisora, que tiene este programa, que lo abraza esa vocación de piratería y bucanerismo. Y entonces os preguntaréis, ¿y cómo han conseguido todo esto? Pues con cierta polémica, con una historia de persecución y un largo recorrido, como veis, de censura en distintas emisoras y con la ayuda de eldiario.es, que, como os decía, fue el aliado principal cuando nacimos. Nos ayudaron a montar el crowdfunding. ¿Cómo se hizo ese crowdfunding que se ha mantenido a lo largo de estas 10 temporadas? Pusimos distintos objetivos. Primero, para hacer 2 programas semanales, cuando nos habíamos quedado sin emisora, necesitábamos 40.000 euros para trabajar un equipo de 3, técnico incluido. Fuimos poniendo objetivos distintos, se cumplieron mucho más rápido de lo esperado. De hecho, los 40.000 se consiguieron en la primera semana, los 80.000 en el primer mes y muy rápidamente tuvimos los 100.000 de este primer crowdfunding de la primera temporada, con el que estuvimos haciendo un equipo de 4 personas y aproximadamente 10 colaboradores, 3 programas semanales. El crowdfunding, la característica que tiene es que es siempre abierto para un programa en abierto. Tú no lo pagas para tenerlo en exclusiva, sino para que todo el mundo pueda escucharlo, para que el programa siga existiendo. Llamamos, como os decía, a los mecenas productores, como en el cine, para que ellos sientan que son los que hacen posible la película. Si ellos no pagan, la película no se hace. Y esto nos lleva a, para entender por qué tuvimos, yo creo, tanto éxito tan rápido, siendo un proyecto pionero en este sentido, porque no había existido hasta el momento ningún programa de radio en España financiado con un crowdfunding de su audiencia. Yo creo que se puede explicar por las 4 Cs de Carne Cruda. Lo primero y más importante, ya os lo he dicho, la base de este proyecto y del modelo económico es la comunidad. Nosotros, de hecho, la llamamos familia, por la cercanía, por la intimidad, porque este es un proyecto que hemos hecho a pachas, en conjunto. En segundo lugar, los costes. Hemos ido creciendo de manera sostenible, muy poco a poco, pero creo que de manera inteligente. Cada inversión que yo he hecho en compañeros o compañeras del equipo nos ha traído redoblada el beneficio, nos ha hecho crecer. Y en el crecimiento también, una parte de la confianza que tienen los oyentes en nosotros es que publicamos las cuentas y ellos saben perfectamente cuánto estamos ingresando cada año y a qué dedicamos ese dinero, tanto sueldos como distintas actividades que Carne Cruda hace. Eso también se relaciona con la comunicación. Uno de los grandes descubrimientos de este proceso de aprendizaje que ha sido sacar adelante Carne Cruda de forma independiente por nuestros medios ha sido entender que, aparte de hacer el contenido, necesitamos quien distribuya el contenido. Carne Cruda, de hecho, son 2 equipos. Hay un equipo que elabora el programa y hay un equipo que difunde, que comunica, que publicita el programa. Y no solo a través de redes, sino también de otras formas de publicidad y comunicación que enseguida veremos. Esto nos lleva también a la colaboración con los oyentes. Los oyentes son también parte de esa comunicación, parte de esa difusión, y en esos proyectos que tenemos, aparte de la publicidad, aparte de las redes sociales, está hacer, por ejemplo, programas en teatros, de manera que hacemos marca y hacemos caja. En esos programas en teatro nosotros hemos ido creciendo en audiencia que no teníamos, gente que va a ver al entrevistado o al grupo musical al que llevamos y que de esa manera se engancha a Carne Cruda. Estamos cumpliendo una doble función, difusión y financiación. Hablemos precisamente de la financiación. Como os decía, el programa no solo se difunde en redes y plataformas, sino que también tiene otras formas de financiación. Tiene los productores, que son el 65%, un 2,6%, estos son datos de la última temporada, va variando según
La temporada en la que estamos es publicidad en web y en audio. El 11% son de esas salidas, de esos programas en teatros que os contaba. El 13% son producciones que hacemos. Ahora os hablaré de que tenemos una productora que ha hecho otros podcasts. El 7,5% son patrocinios, que son tanto cuñas publicitarias como programas o secciones patrocinadas en el programa. Y luego tenemos un merchandising, los calcetines, las camisetas, las tazas, porque además de ser un programa de radio, ser un video podcast y ser un montón de cosas, también somos una tienda. El crowdfunding como productora esta temporada asciende, como os decía, al 65%. Ha ido variando según las temporadas y según veíamos las necesidades que teníamos, íbamos buscando otras formas de financiación. Los oyentes, ahí tenéis la evolución, han ido poniendo desde 100.000 a 300.000. Y bueno, por si alguien está disfrutando mucho de esta charla y está pensando en cómo hacerse productor de carne cruda, ya se lo explicamos. ¿Sabes quién financia este programa? Miles de oyentes, son nuestros productores. ¿Quieres hacerte productor y no sabes cómo? Es facilísimo. Entra en carnecruda.es Haz clic en el banner de Hazte productor. o productora. Ahí, en la parte de arriba de la web. ¿Y cuál elijo? Hay 3 tipos de suscripciones: anual, Nos da mucha tranquilidad. mensual, También mola. donación única. Y libre, puedes aportar lo que quieras. ¿Cómo puedo pagar? Mediante PayPal Ya sabes, la pasarela de pago automática. Importante, PayPal se queda una parte. o mediante transferencia bancaria. Para ello, tienes que bajar por la web hasta encontrar nuestros datos bancarios y ordenar la transferencia desde tu cuenta. Recuerda que si quieres que se repita cada mes, debes programar el pago. Por favor, pide a tu banco que nos mande un email de confirmación a... productores@carnecruda.es. Lo lee Celtia. Asunto. Donación CC, nombre y apellido. Y si quieres recibir adelantos del programa y participar en concursos, Mándanos un email con tu nombre solicitando formar parte de nuestra base de datos. y ya estaría. Formas parte de la República Independiente de la Radio. Gracias por mantenernos vivos. Este es todo el regalo que se les da a los oyentes, aparte del programa, evidentemente. No existe ninguna recompensa más allá de ese diploma y, como veis, todo es tan anárquico como es carne cruda en su funcionamiento. Es decir, te puedes hacer de cualquier manera productor, una donación única, una donación mensual, puedes hacerlo por transferencia bancaria, por PayPal. De hecho, tenemos esa persona, Celtia, como os veíais, que se encarga de los productores porque son muchas dudas las que surgen a lo largo de este proceso. Pero hacerse productor es fácil si sabes cómo. Y también tenemos otras formas de colaborar. Como os decía, a partir de cierto momento entendimos que podíamos hacer marca y hacer caja, podíamos difundir el programa de otras maneras, no solo a través de las redes sociales y las plataformas de audio, sino convirtiéndolo en espectáculo. Ahí creamos el formato en crudo y en directo, donde una banda toca sus canciones y las explica. Un formato que ha tenido mucho éxito y, como os decía antes, nos ayuda a traer públicos de otras zonas. Por ejemplo, los seguidores de los músicos han acabado muchas veces convertidos en fans de Carne Cruda porque nos conocieron a través de En Crudo y en Directo. Carne Cruda, de hecho, si no me falla la información, fue el primer podcast que se empezó a hacer en esta oleada con público. Un formato que después algunos han potenciado con mucho éxito, como por ejemplo De Forma Semanal, que, como os decía, fueron también colaboradoras del programa. Descubrimos que era una muy buena forma de hacer publicidad, hacer contabilidad y hacer comunidad. En la temporada 5 tuvimos cifras récords, más de 100.000 euros por esta forma de ingreso. Como veis, bajó en las siguientes. Creo que en esos años, no sé si os acordáis que hubo una pandemia, pues fue un poquito difícil salir y ahora estamos intentando recuperarnos a ver si alcanzamos alguna vez la despampanante cifra de la temporada 5. Y como nos parecía que habíamos hecho pocas cosas y que hacer programas en teatros pues ya estaba muy visto, venga, pues vamos, hacemos 2 festivales, uno en Barcelona y otro en Madrid. El festín de Carne Cruda. Como veis ahí, nosotros ponemos los carteles, nosotros hacemos los vídeos, todo esto lo hace el equipo, que aparte de hacer un programa de radio, aparte de difundirlo, es un gran equipo de teatro que mueve escenarios, que sabe cuándo tienen que hacer... Bueno, hemos ido aprendiendo durante toda la trayectoria de Carne Cruda, la regiduría de cómo se hace un programa en un teatro o cómo se hace un festival de música. El festival fue quizá la mayor campaña publicitaria que hemos hecho nunca, porque aparte de que atrajo a miles de personas, tanto en Madrid como en Barcelona, hicimos una fuerte inversión en cartelería. Cumplíamos 10 años como programa, no solo como programa independiente, sino como programa desde que nació en Radio 3 y queríamos celebrar y contarles al público
que seguíamos aquí, que seguíamos vivos y coleando. Pero no ha sido el único ingreso publicitario que hemos tenido. Entre patrocinios de secciones, programas y cuñas publicitarias, la temporada pasada ingresamos casi 50.000 euros. Y vendiendo calcetines, pues otros 2.000 aproximadamente. Así que además, como os decía, de ser un programa, somos una tienda, que es otra forma de hacer marca y otra forma de hacer caja. Yo me he convertido en un hombre orquesta, como todo mi equipo, y he llegado a vender esos calcetines de esta manera. Familia, estas Navidades, si no queréis volveros locos comprando y gastando, podéis hacer un regalo bueno, bonito y barato. Hazte productor de carne cruda o regálaselo a alguien, a quien quieras. Pero si además quieres otras ideas, tenemos un montón. Una camiseta de carne cruda, hecha con tejido ecológico. Una taza hecha a mano por un taller de productores del programa. Unos calcetos hechos por una tienda de barrio, un disco de grupos independientes y un libro de cuentos de Santiago Alba. Vamos, que me puedo ir al rastro en cualquier momento y me forraría. Y finalmente, como última vía de financiación, hasta el momento está, como os adelantaba antes, la productora. Hace unos años empezamos a producir otros podcasts y recientemente abrimos una web, La Máquina Blanda de Producciones, que es la productora que ha estado siempre detrás de Carne Cruda, para hacer otros contenidos. Fuimos, de hecho, los impulsores de Radio Japuta, el podcast de Barbie Japuta, hicimos algunos capítulos de Seriéfilos para Movistar Plus, un podcast de los 50 años de Greenpeace, un podcast para el Instituto Goethe, el instituto alemán que se trasladó, además se terminó con un programa en directo en la Feria del Libro de Frankfurt, e Inshallah, el viaje a Palestina, que ahora está en Ser Podcast y que acaba de recibir una mención especial en los Ondas de este año. Y bueno, pues nos sobraba tiempo. La verdad es que estábamos mano sobre mano y decíamos, pues ya que hemos hecho una productora, que hemos hecho un festival, que hemos sacado un libro, un disco, que hemos vendido calcetines, ¿ahora qué hacemos? Pues vamos a hacer realidad un sueño. Nos embarcamos en el proyecto más grande de nuestras vidas. Familia, tenemos algo muy importante y muy emocionante que anunciaros. Nos vamos a lanzar, nos vamos a arriesgar, porque pensamos que lo vamos a conseguir y sobre todo porque creemos que una vez más nos vais a ayudar a hacerlo posible. ¿De qué se trata? Pues seguidme que os lo explico. Vamos a invertir en crear nuestro propio estudio de radio, pero no un estudio de radio cualquiera, sino un estudio a pie de calle y con vistas a la calle, que de hecho estamos ya despejando. Paz, Celtia, ¿bien? Bien, gracias. Para que puedas no solo escucharnos, sino también vernos. Para que si estás fuera, entres dentro. Y para que se hagan otros programas y puedas verlos desde dentro, pero también desde fuera. Nos echaron a la calle y volvemos a la calle para encontrarnos contigo. Pues eso. El estudio ese que veíais, el local ese que veíais a medio hacer, se ha convertido en esta preciosa república independiente de la radio, que es hacer realidad lo que fue el sobrenombre del programa, convertir esa república ya no solo en un programa, no solo una productora, sino un espacio físico, en una emisora. Es decir, los oyentes que se quedaron huérfanos y que nos rescataron y que hicieron, de hecho, de emisoras, acaban de darnos una emisora a la que pueden ir a vernos y a la que pueden ir también otros programas y otros podcasts a hacerse. Hicimos un crowdfunding en el que recaudamos 140.000 euros para que ese programa al que echaron a la calle volviera a la calle con un estudio propio a pie de calle, una habitación propia y una habitación con vistas. Por cierto, las ventanas y las vistas son idea de nuestra directora de Marketing y Publicidad, Paz Galeana, que está aquí presente. Y es un estudio en el que se puede ver y escuchar desde fuera y desde dentro, como oíais, porque el público puede entrar y sentarse y al mismo tiempo el público puede verlo desde fuera y escucharlo a través de las aplicaciones cuando estamos, o estáis, si alguno queréis hacer allí el programa, emitiendo en directo. El estudio ha quedado precioso. Entra la luz por la tarde, que es maravilla, y la gente se para a ver el programa y nos saluda. Yo os recomiendo muy mucho ir al estudio de Carne Cruda, a la República Independiente de la Radio, a hacer el podcast, porque no hay un estudio más bonito ahora mismo en esta ciudad y parte del extranjero. Así que, en fin, así termino esta historia de un programa que se queda sin emisora, acaba, gracias a sus oyentes, convertido en emisora de radio, que desde aquí se ofrece a todos los podcasters que estáis y queráis hacer un programa con vistas a la calle, en una habitación propia. Muchísimas gracias y que la radio os acompañe.
Me han sobrado 4 minutos por si queréis hacer sí, alguna pregunta. nos han trasladado preguntas para ti, Javier, a través de la aplicación de los Podcast Days. La primera yo creo que ya más o menos la has perfilado hablando de cifras, pero José Ángel Martínez quiere preguntarte qué porcentaje actual de oyentes es productor de Carne Cruda. Pues se ha mantenido más o menos, y eso es una cosa que está muy estudiada. De hecho, en el diario.es me dijeron que sucedería de esa manera porque les sucede a ellos con sus suscriptores y en general sucede así. El 10% de la comunidad, aproximadamente. De hecho, nosotros hemos jugado mucho con esa cifra, a veces troleando a los oyentes que escuchan por la patilla y que no pagan, ¿no? Es decir, oye, el 90% que estáis aquí de gorrones, ¿por qué no os pagáis una ronda? Habitualmente suele ser eso. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos una comunidad que oscila entre los 50 y 60.000 oyentes por cada programa, aproximadamente, y son unos 5 o 6.000 los que ponen dinero para financiarnos. Vale, Leo Menéndez te pregunta ¿qué importancia crees que tiene el haber identificado a la audiencia a través de, por ejemplo, una newsletter con el crecimiento y sostenibilidad de Carne Cruda? Claro, nosotros tenemos una comunicación muy constante con los oyentes que llega por todas las vías, ¿no? Como os digo, son muy participativos porque el proyecto lo entienden como propio. De hecho, uno de los lemas de Carne Cruda ha sido ahora Carne Cruda es más tuyo que nunca, no solo porque lo pagan, sino porque también participan. Todo el que ha puesto dinero en algún momento entra para formar parte de esa newsletter y hay un contacto muy directo. Estamos además intentando mejorarla, porque es verdad que ahora mismo se reciben newsletters hasta del supermercado. Entonces, para tener, digamos, a una particularidad y ser atractivos, estamos también ahora haciendo unas newsletters más personalizadas. Sí que tenemos, como os decía antes, una apertura del 30% de esas newsletters. Hay mucha gente que está en redes sociales o que tiene el RSS de Carne Cruda y así lo escucha automáticamente, pero también hay muchos que van escuchando a través de la newsletter que reciben todos los días. Yo recomiendo que se mantenga o se tenga, porque esa base de datos además te vale para cualquier cosa. Nosotros cuando hacemos regalos, por ejemplo, a productores para que los teatros ellos tengan un descuento, o cuando avisamos con más tiempo de las entradas ya están a la venta, date prisa porque a lo mejor se agotan. Ese tipo de comunicación que mantenemos constantemente a través de newsletters funciona muy bien. Pues hasta aquí entonces. No sé si alguno más tenéis alguna pregunta. Queda 1 minuto 50 segundos. Ahí. ¿Por qué la elección de PayPal como medio de pago para el crowdfunding? Ya, esto fue muy polémico en su momento y de hecho sigue siendo criticado por no pocos oyentes por algunas políticas de PayPal y por algunas decisiones políticas de PayPal. Era en ese momento, al inicio, cuando no existía además un proceso habitual de crowdfunding en radio, era la plataforma más sencilla porque ya te lo daba todo hecho. De hecho, te lo da todo hecho. Es decir, nosotros solo tuvimos que crear una web, como veíais antes, y a través de PayPal era muy sencillo hacer la suscripción, que ese pago se quede automatizado, etc. No obstante, nosotros hace mucho tiempo que trabajamos más por el tú a tú y la transferencia bancaria. De hecho, cada vez hay más oyentes que tienen su pago domiciliado a la cuenta bancaria de Carne Cruda y se va renovando automáticamente. Es que no existen, desgraciadamente, otras plataformas, y todas las plataformas que existen, como Goteo, por ejemplo, que hicimos un goteo para el estudio, pues claro, se llevan un porcentaje y evidentemente hacen una gestión. Entonces, PayPal era en ese momento la que salía más para un crowdfunding, que esto es quizá la respuesta más exacta a tu pregunta, que está siempre abierto. Un crowdfunding que, como digo, es tan anárquico y caótico como es Carne Cruda.